de sus experiencias trabajando con seguridad informática. Recibámoslo con un gran aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a contarles un poco de dónde sale esta charla. Desarrollo profesional de ciberseguridad y ahora dónde voy. Bueno, hoy trabajo en una empresa llamada Simacom, que es partner del grupo Telefónica. Entonces hay que alinearse un poco al estándar corporativo, ¿no? No, fuera de bromas. Estoy muy mal acostumbrado a trabajar con camisa y corbata, así que yo creo que me voy a quedar en camisa y corbata. ¿Es en serio? Bueno, ahora sí, ya con menos calor, igual sudado, pero bueno, aquí estamos. Hace 17 años me dedico a este rubro, profesionalmente. De hecho, contamos un poco más de atrás. Pero en algún momento me pasó esto, este tema de ¿y ahora dónde voy? ¿Qué líneas de carrera vengo desarrollando? Les voy a contar un poco de mi experiencia de vida, de quién soy. Uy, esto se escucha, creo que es esto. ¿Aló? ¿Sin eso? Bueno, ¿quién soy? Soy ingeniero de sistemas, soy Juan Pablo Quiñe. Creo que una de las formas de contarle, hay una frase que dice, nunca vas a entender mis decisiones y mis acciones si no has estado en mis zapatos. Voy a tratar de compartirles un poco eso. Bueno, yo soy egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, por allá en el 2001. En el año 98 trabajé como consultor, bueno, en esa época consultor, pero era el que se encarga de hacer las cosas de seguridad y en Linux para una empresa llamada Cosa Pirata. Años después fui sysadmin de ellos, en el año 2001, mi último año de carrera, como parte de mis prácticas preprofesionales. Muy linuxero, muy metido ahí, que ni siquiera IP tables, IPFW, de ahí IP tables, de ahí trabajando que proxies, que firewalls, que a linuxear, que a diseñar algunas soluciones para ISP, clientes que tenían problemas con seguridad. Salgo de la universidad y dije, bueno, ahora sí, ya me pueden contratar, ya no soy un estudiante, ahora sí me van a pagar bien. No, ya no lo vamos a contratar porque usted ya salió y ahora le vamos a pagar bien y eso no se puede hacer, hay que conseguir a alguien más barato. Entonces me la pasé como 4 meses buscando y buscando y buscando y por ahí unos amigos me dicen, hay una empresa colombiana que necesita un tipo que sepa de redes, de Linux y de seguridad. ¿Ok? Fui a trabajar, mi primer jefe fue costeño. No sé si sea conveniente que lo comente o no, pero unas historias con él. Empecé a trabajar implementando soluciones. Lo que hoy conocemos como SIEM, antes tenía 2 categorías, SIEM y SEM. Security Incident Management, Security Event Management. Antes estaban separados. Normalmente te vendían, como dice en la primer joroba de Gartner, te vendían este concepto de un sistema mágico que colecta información y la correlaciona y detecta hasta extraterrestres. Claro, el que se encargaba de ver cómo colectas, de dónde colectas, cómo parseas datos y demás, eran los consultores que implementábamos las soluciones, porque los agentes no existían. Entonces anda a ver de dónde le sacas a un syslog, a un event viewer, a un puerto serial, a un protocolo OPSEC de checkpoint, a lo que te pongan, sáquele datos. Y de ahí se correlaciona en una base de datos mágica. Bueno, eso era lo que hacía, era implementador. Me ofrecieron en algún momento me ofrecieron irme a Price. Mi jefe me convenció, por eso decía que era costeño. Bueno, me convenció de que no debía ir allá, salí con el mismo sueldo, más trabajo. Pero bueno, años después se me presentó otra oportunidad de irme a Ernst & Young por menos dinero y lo acepté. Y dije, vamos a ligas mayores. Y me fui a trabajar con ITIL y COVID y ISO 17799 cuando todavía no existía la 27000. El primer trabajo de Sarbanes-Oxley que se hizo en Perú, yo fui uno de los operativos que iba de campo a revisar que el proceso del flujo y todas las cosas que hay que hacer ahí a nivel operativo. Eso era mi día a día. Estuve 3 años ahí. 30 kilos después de trabajar de 8 de la mañana a 3 de la mañana, después de haber pasado por casi todas las grandes empresas en el país, dije, ok, esto ya es mucho.
Todavía ganaba un poquito más que lo que estaba en la empresa anterior, después de 3 años. Tenía una experiencia bastante buena y a mí me gusta repetir las cosas. Regresé a VisionTech, pero ya como consultor senior. Me permitió estar haciendo trabajos acá en Colombia, haciendo cosas en Venezuela, en Perú, y empecé a trabajar un poco más en la región. Ya regresé como consultor senior, haciendo pentest, haciendo ya 27.000. Algunos todavía seguían haciendo 17799, mucho ITIL, procesos. Seguía viendo temas técnicos, pero me llevaban también hacia el otro lado. Me cansé de viajar, quería ver a mi familia y quería tener una novia fija, porque eso de estar viajando como marinero y que no sabes si el otro mes te vas a otro lado. O sea, cuando estaba en VisionTech, en algún momento me dijeron un lunes, el miércoles se va a Venezuela. Yo me acababa de comprar un carro un mes antes. ¿Cuánto tiempo? Saca ropa para 15 días. Estuve 8 meses en Venezuela. Iba 27 días, regresaba 3 días a Lima. Y a veces que vaya a Colombia y regrese y no sé qué. Ese fue mi día a día. En algún momento, un ex gerente mío en Ernst & Young me dice, ¿quieres trabajar en Lima? Yo tengo... él era el gerente central de la entidad de salud, que es el Seguro Social de Perú. Me ofreció la posición de oficial de seguridad. Ya tenía, eso era el año 2006, 2008, ya tenía unos 8 años en el rubro. 6, 7 años. Entonces ya era un consultor senior. Era liderar un equipo, asumir una posición en el Estado que nunca había vivido y espero no volver a vivir. Fue un reto bastante grande. Yo sabía qué había que hacer. Conocía COVID, conocía los procesos, había diseñado, implementado, operado. Pero cuando llegas a la realidad y te sientas y empiezas a ver que no se pueden implementar cosas, el sistema de RP principal de salud en ese tiempo estaba hecho en Fox, distribuido en 300 sedes a nivel nacional, donde hay sedes con líneas dedicadas y hay sedes con puntos conmutados con líneas telefónicas y otros con radiofrecuencia. 2 antenas conectadas punto a punto en una línea que se cae porque se cae. Y sobre eso 300 aplicaciones satélites que hay que implementar. Y esa aplicación, ¿saben cómo se accedía? Con un archivo bachero directamente. Entonces, auditoría obviamente te había levantado una observación de no hay un proceso de control de acceso. ¿Qué habían pensado la gente de desarrollo? Bueno, hagamos algo simple. Implementemos otro bachero que haga el call al batch que acceda a la aplicación. Claro, pero como el usuario es vivo, en Perú se usa la palabra pendejo como el vivo. En otros países sé que es al revés, es el tonto. No sé por qué, pero bueno. Habían guardado el archivo, el icono de acceso directo, lo grababan en un disquete y se lo copiaban al otro para poder entrar sin pasar por el control de acceso. Eso estaba en Fox, pero para simplificar un poco la cosa, lo hicieron sobre Linux y compartían en Samba. Entonces, bueno, dijimos, ok, hay que implementar control de acceso y que sea seguro sobre eso. Ahí les dejo el reto. De ahí tuve que migrar otras cosas. Se hicieron varias cosas. Al final se bajó a nivel de sistema operativo. El control de acceso se hizo en los Linux. Pero eso fue, o sea, estamos hablando de 300 sedes a nivel nacional. 44.000, 45.000 empleados brindando servicio, 8 millones asegurados. Eso era el día a día. Eso era salud. Pasaron 2 años y medio, como ustedes saben, los jefes se van, las cabezas se van y los de abajo se van a ir de todas maneras porque el nuevo ponía a todos sus amigos. Bueno, empecé a levantar la cabeza, se abrió una oportunidad en IBM para trabajar en outsourcing como oficial de seguridad para una cuenta Petroperú, una entidad también de gobierno que maneja temas de petróleo, temas de energía. Estuve 1 año ahí, mi trabajo era... Me tomaba hacer 4 informes, ese era mi trabajo. Cuando quería ponerme proactivo me decían no, porque por eso no les estamos cobrando, es un outsourcing que ya está acotado. Entonces no se puede hacer proactivo. ¿Qué hacía? En esas épocas me acuerdo que fui a Coparty y me había comprado mi set de ganzúas. Entonces cuando no tenía nada que hacer, agarraba, sacaba mis chapas de práctica y me ponía a abrir con una ganzúa, 2 ganzúas, 3 ganzúas. Hasta ese momento tenía 10 años de experiencia. Como decía mi gerente de VisionTech, decía... Ustedes como esos tipos que han estado en todas las guerras, han estado en Irak, en la tormenta del desierto, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, se levanta el polo y tiene tajos y huecos de bala por todos lados, pero no tiene una sola medalla. Y no tenía una sola medalla. Y era muy complicado porque tenía 10 años de experiencia, 0 certificaciones. Y venía alguien con 2, 3 años de experiencia
2, 3 certificaciones y competíamos por el mismo puesto, por la misma posición, por el mismo sueldo. Y era, o sea, que esos 10 años no valen nada. Bueno, tocó empezar a meterle, había tiempo libre, les dije, entonces empezamos, claro, de hecho el tiempo de salud me permitió sacar el título 10 años después de haber acabado la carrera. Me permitió pagar cuentas, porque de las otras uno vive acá, pero le pagan acá, entonces esto de acá se llama tarjetas de crédito. Había que pagarlas. Entonces ya estaba un poco más nivelado y empecé a invertirle a certificaciones. Yo aposté por certificaciones. Ahora les voy a contar un poco por qué también. Y saqué 4 certificaciones de porrazo. Saqué CISP. Yo, de hecho, había pedido vacaciones para estudiar la semana del examen de CISP y me dicen que tenía que sacar un lead auditor justo la semana que había pensado en tomar vacaciones para estudiar para el CISP. Así que lunes empezó mi bootcamp, viernes terminó, saqué el lead auditor de 27,000 y el sábado di mi examen de CISP. Esa fue una semana terrible, pero salí con 2 certificaciones. Fue, damos el todo por el todo, no dormimos y qué importa. Pero si el resultado va bueno, bien, y si no va, lo intentamos. Saqué esas 2, saqué COVID, saqué Offensive Security Certified Professional, o SSP, porque no quería perder el tema técnico tampoco. Mi objetivo era siempre tratar de atender a un nicho y tener un perfil que no fuera el que en el mercado abunda. En el mercado abunda, al menos en Perú, mucha gente muy técnica, muy hábil, y gente que manejaba muy bien el tema de procesos y de consultoría y de ISO y de estándares. Entonces, no había un gap de alguien que manejara ambas cosas. Era un perfil perfecto para poderle entrar, considerando que había vivido ambos mundos. Entonces, a eso le apostamos. Entonces, pasé de tener 10 años de experiencia, 0 certificaciones, a tener 5 certificaciones, y este man ya no competía conmigo. Pues HP me tocó la puerta, LinkedIn sirve, y me ofrecieron 30% más de lo que ganaba en IBM. En IBM trabajaba para el servicio, al otro lado Headquarters. No hay mucho que pensar. Vamos para el otro lado. Bueno, me fui a trabajar como oficial de seguridad para un outsourcing, una empresa llamada Nextel. Todo el servicio de Nextel estaba tercerizado, HP. Entonces necesitaban una posición de un oficial de seguridad. O sea, era el que veía los temas de seguridad de todo ese equipo de... En Perú éramos como 85 personas que brindaban todo el servicio de IT, servidores, comunicaciones, firewalls, desarrollo, buenas prácticas, control de QA, control de cambio, gestión de incidentes, gestión de problemas. Todo estaba outsourceado. Entonces necesitaban a un equipo de seguridad que se encargara de ver todos los problemas de seguridad. Claro, porque los de seguridad somos magos, ¿no? Cuando hay un problema. Antes de eso no saben ni tu nombre, hasta que hay un incidente. Bueno, estuve ahí 2 años y medio. Se me presentó una oportunidad de ir a una empresa llamada NeoSecure, empresa chilena, y empecé a trabajar ya no como consultor, no como oficial, no como outsourcing, sino más como estratega, haciendo consultoría a clientes que tenían ya problemas, a desarrollar soluciones a medida ad hoc y demás cosas, y todos los problemas que hubieran relacionados a seguridad tocaba verlos. Empezamos a ver cosas ahí. Si ven por ahí banderitas, fueron oportunidades que se fueron presentando ya en proyectos fuera en otros países. Tuve la suerte de convertirme en instructor de 6SSP para ISS cuadrado. En el mundo somos como 40. De hecho, fue una muy gran experiencia y hasta hace un par de meses que me fui a trabajar como ambasador regional en Cimacom, en esta empresa en la que estoy, donde ahora lo que hago es investigación, hago innovación. Y ya les voy a contar un poco de eso. Apoyo a algunas organizaciones, ISS Cuadrado, UASP, ISACA, ISA, en los capítulos de Perú y cuando en algún momento hay algún apoyo o alguna necesidad de ir a otro país, aquí estamos. Paradero es un espacio de innovación que tenemos ahí en casa con el que desarrollamos desde Lego Serious Play, Design Thinking, desarrollo con Canvas y 1000 cosas. Pero bueno, algunas certificaciones, algunas aparecen en negro porque ya no las he mantenido, algunas otras que no las he puesto porque no he hecho el papeleo y todavía no las puedo poner. Y un tema de hobbies. Un jefe mío, cuando entré a Sanyang, me dijo, en este mundo no vas a tener vida. Entonces trata de tener siempre un hobby que sea distinto a lo que haces en tu día a día, porque todo el día te vas a dedicar a eso.
Entonces, mis hobbies pasaron desde temas de electrónica con arduinos, ganzúas, seguían siendo temas relacionados al trabajo, malabares. De ahí pasé a ser clown. En los últimos tiempos hago magia, pues muy gratificante, y me puse a dibujar dragones. De hecho, me quedé, le iba a traer un dragón a Dragón. Pero igual después te lo voy a mandar. Esto es un poco quién soy, pero esto no empieza aquí, empieza un poco antes. En el año 94 llega Internet a Perú. Yo entro a la universidad coincidentemente. Y en la universidad había una red conmutada de 25 máquinas con cable coaxial conectadas a uno o dos, un pool de 2 módems que conectaban el internet de la universidad a la red de redes con Gopher, con Verónica. Google ni existía. Y en esa época era todista y quería hacer todo. Programar, desarrollar, ver redes, seguridad, implementar sistemas operativos, diseñar driver, todo. No se puede. Entonces tocó, acotemos, y fue sistemas operativos, redes, y eventualmente decantó en seguridad. Entonces veía muchos sistemas operativos, veía mucho, por eso Linux, me sirvió muchísimo la experiencia. En el año 96 empiezo a hacer las primeras incursiones en la escena local. De hecho, eran batallas entre universidades, desde pings de la muerte nuqueándonos las páginas web entre las universidades, troyanizando todas las máquinas de la universidad, y por ahí empezamos a interactuar con un par de grupos de hacking. Uno de ellos fue, bueno, eso fue después. Pero era fregar la paciencia en realidad. Los sysadmin nos odiaban, nosotros también los odiábamos, ellos querían saber más, nosotros investigábamos y aprendíamos más y les tumbábamos la red, y ahí era una de idas y vueltas. Claro, hoy lo cuento porque ya prescribió todo lo que hacía. En el año 98 empiezo a apoyar a comunidades de Lug, ya con un poco más de experiencia. Empiezo a conocer un grupo llamado Peruvian Hackers and Crackers, que eran crackers, y desarrollaban, había un par de antivirus en Perú, que eran Da Hacker Antivirus y Per Antivirus. Algunos de ellos trabajaban, de hecho se vendieron en la región, y este grupo lo que hacía era romper la protección que tenía el Hacker Antivirus y el Cracker Antivirus. Con ellos interactuamos, hicimos muy buena amistad. De hecho, también fuimos hacia el otro lado del charco y conocimos a un tipo llamado Karpov. Los de la muy vieja escuela se acordarán de él. Bueno, en algún momento necesitaba el hombre algunos temas de hosting y por ahí lo apoyamos, y como estuvimos trabajando y viendo cosas hasta que el lugar donde lo hosteábamos, digamos que sus anchos de banda empezaron a incrementarse y decidieron volarse el site. Pero bueno, cosas ahí que empezamos a hacer. En el año 2003, 2004, entró a un grupo que se llama Security Body Projects, que era un grupo que tenía un magazine tipo FRAC, modo texto, con algunos temas de seguridad. Eran artículos varios, donde se mostraba desde Google Hacking y varias vainas. Después, años después, cuando ya este tema pasó de ser oscuro, donde todos tenían nicks y nadie tenía nombres, a convertirse en alguien donde todos éramos públicos, porque todos sus temas habían prescrito, se llamó Perusec. Y se convirtió en Perusec, y hasta el día de hoy solamente hay una lista de correo y que eventualmente la utilizamos. En el año 2005 decido organizar las reuniones 2600 de la revista 2600 y empezar a ver temas de hacking, y empezaba a iba perro, pericote y gato, ¿no? Desde la inteligencia, el wannabe, el estudiante, el hacker, el delincuente de phishing, todos iban. Reuniones abiertas bajo las políticas de 2600, cosa que me costó incluso entrar a listas negras en algún momento. Claro, son esas listas negras que nadie dice que existen. Pero bueno, esto es un poco lo que viví un poco antes. Si se dan cuenta, no son 17 años dedicados al rubro, de hecho fue un poco más. Si cuentan que entré en el 94 y salí en el 2001, a mí me encantaba la universidad y considero que era un lugar de mucho esparcimiento y investigación, así que le agarramos cariño. Pero bueno, ¿cómo empecé? En el año 94 nadie te hablaba de hackers, de que te iban a robar la información, ni de SQL injection, ni de nada. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, empecemos a buscar. ¿Y dónde empezamos a buscar? Lo que yo hice fue buscar un referente en el mercado. No había.
Nadie se dedicaba al rubro, al menos en mi país nadie se dedicaba al rubro. Entonces empecé a buscar bolsas de trabajo fuera. Fui a Monster y algunas bolsas de trabajo americanas y empezaba a buscar security officer y encontraba guardias de seguridad. Por ahí de 30 a 1 que sí era IT. Y empezaban a pedir una serie de acrónimos y de cosas que no entendí en ese momento porque recién estaba empezando. Claro, 2, 3 meses después me veías con mi libro de mi FIPS del triple DES, interpolando matrices en mis ratos libres en la universidad en primer ciclo. Tratando de entender y aprender un pedacito y otro pedacito y de a poquitos todos los días. Una cosa que un amigo, el papá de un amigo me dijo alguna vez en esa época fue: acostúmbrate a leer. A mí no me gustaba leer, yo no leía ni Condorito. Y me decía, acostúmbrate a leer aunque sea media hora al día. Y empecé a leer media hora al día y eso me sirvió mucho hasta el día de hoy. Siempre trato de hacerlo y siempre trato de mantener esa costumbre. Mucha lectura. Fue mucho tiempo donde uno dice, cuando está empezando, dice, miércoles, ¿cuánto hay para aprender? Nunca voy a poder ver todo. No necesitas ver todo, empieza a ver un poquito, un poquito, un poquito. Cuando te des cuenta y mires hacia atrás, vas a decir, miércoles, ¿cuánto avancé? Busqué desarrollar skills que me pusieran oportunidades de desarrollo en mi especialidad. De hecho, una de las cosas que hice fue practicar dentro de la universidad. Era una red grande, eran algo de 2.500 computadores y era el trabajo operativo de clonar equipos y pasar con el switch y pasar y levantar las imágenes. Todo el trabajo operativo que nadie se quiere comer. Bueno, en esas épocas a mí me pagaban $80 al mes por trabajar de practicante medio tiempo para hacer eso. Pero me permitió generar bases, me permitió entender protocolo, me permitió entender segmentación de red, me permitió entender ciertos lineamientos sobre cómo implementar, instalar sistemas operativos y demás. Llevé unos estudios en una Universidad Nacional de Ingeniería de ensamblaje y buscaba como que complementar siempre alineado. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar en esto. Y me dediqué a investigar mucho. Para mí investigar es practicar y a veces romper y destruir, ¿no? Tengo un buen amigo que él jugaba mucho con piezas de Lego cuando era chico y él construía un carrito y lo estrellaba contra la pared. Y si no se rompía, se quedaba con él. Su forma de Cuba de chico. De hecho, es muy curioso ahora que estoy viendo el tema de investigación. Una de las etapas finales del proceso de investigación, de innovación, es prototipar. Y en prototipar es prueba y error. Lo curioso es que nos enseñan a ser perfectos, nos enseñan a no equivocarnos, a hacer bien las cosas. Entonces el juego que uno desarrolla cuando es chico, como que te bloquean, no te puedes equivocar, tienes que ser perfecto y demás. Y prototipar, cuando uno se va a estudiar una maestría o estudiar una especialización o lo que sea, te dicen, vaya, pruebe, equivóquese, empiece de nuevo, vuélvase. O sea que hay que pagar un montón de dinero para que les enseñen una cosa y después se la vuelven a enseñar años después. Cosas que tiene la vida. Mi premisa, y esto lo escuché en un reportaje que le hicieron a Michael Jordan que decía, siempre trata de ser mejor que la persona que fuiste el día anterior. No buscar competir. Les hablaba al inicio de un modelo. Yo no busqué un modelo, buscar ser mejor cada día. Un poquito mejor. Los chinos, japoneses le dicen Kaizen a esa filosofía. Yo no sabía, lo acabo de ver en un viral de Facebook antes de ayer. Por eso no está. Pero vamos a hablar de seguridad. No os he contado ya mucho de mi vida. Veamos una organización y veamos de qué estamos hablando y en qué nos estamos metiendo. Una organización cualquiera. ¿Sí? Dentro de una organización, ¿qué cosa hay? Hay información. Información física. Documentos, papelería, formatos, cosas en cajones, en estantes y demás. Hay información digital, la cual nos trae aquí hoy en día a esta charla de la cual estamos hablando mucho. Nos habla de procesos. Curioso para mí es que a mí no me preocupa tanto que venga uno de ustedes o uno del rubro, un colega, y que agarre y se mete una red y logre admin y haga pura una red. No. Me preocupa cuando viene un tipo del negocio y tiene al sobrino que sabe un poquito de IT y los juntan y se coluden y empiezan a hacer cosas que aquí no se pueden, las lleva para acá. Y las que no se pueden acá, las lleva para acá.
Entonces se va del proceso a la TI y del temas de TI se va al proceso. ¿Quién rompe esos saltos cuando salto de un lado al otro? Ok, tengo que entrar a este lugar, pero para eso necesito tener un acceso a una contraseña. Entonces me voy al lado de TI, bypaseo la contraseña y regreso al proceso. Aquí está mi credencial. Ok, sí, está validada en el sistema, pase. Ya estoy dentro del lugar. Entonces, ¿y ahora qué necesito? No, necesito que fulano me apruebe tal cosa. ¿Y dónde está? En un sistema. Sí, pero el sistema está bien desarrollado. Ese sí siguió buenas prácticas. Bueno, ¿y ese tipo qué tiene? ¿Tiene hija? ¿Tiene familia? ¿Necesita dinero? Bueno, y si le bajan un dinero a ese tipo, pasaron el siguiente control. No todo es IT, no todo es procesos, no todo es ingeniería social, no todo es... Y estamos dentro de la organización todavía. Hay personas que interactúan, que hablan, que toman decisiones, no siempre correctas. Y hay computadores. Hasta aquí hay mucho que hacer. Y yo estoy hablando de seguridad IT todavía. No estoy hablando de seguridad de la información, donde los alcances crecen mucho más y donde probablemente hay muchas cosas de las cuales el oficial de seguridad de la información busca tener injerencia y cuando tiene el puesto no tiene los alcances, porque no tiene la llegada y por 1000 razones. Pero hay interacción y hay interfaces hacia afuera. Porque hasta acá estamos hablando dentro de la organización, todavía no he salido. Empecemos a meterle internet. Y empiezan a pensar en cosas como firewalls, y empiezan a pensar en que hay salidas hacia correo, hay publicaciones, hay web, hay una serie de interacciones. Esta puede ser cualquier empresa. Puede ser una empresa muy pequeña o una gran corporación. ¿Y esa empresa qué tiene para poder subsistir? Proveedores y clientes. Proveedores que te brindan cierto servicio, insumos, procesos o servicios asociados y tiene clientes que al final le permiten subsistir. Pues a esos proveedores también le entregas información y le das acceso a tus sistemas muchas veces. Y esos clientes acceden a datos porque necesitan acceder a ciertos servicios que tú provees o acceso a tus instalaciones o acceso a tu data, o a interactuar con tu gente, o a trabajar con tus documentos. Hay varias variables ahí que considerar. Seguridad física. ¿Saben cuál es la hora más fácil para poder entrar a un edificio sin ser controlado? ¿Por un vaso de pisco? ¿Hora de almuerzo? ¿Hora de salida? Hora de entrada también, sí. O cuando se activan mágicamente las alarmas de emergencia del edificio. y bueno, no estoy mintiendo, de verdad sí hay pisco para los que prometen. Ahora, ¿lo quiere purito, lo quiere preparado? ¿En serio? No es broma, en serio. ¿Qué no? No, es en serio. No hay problema con dar licor a los expositores, ya lo saben. No tengo vaso de guarito, así que le sirvo de a poquito en vaso grande, pero no bote el vaso. Igual para que sea un poco más académico. Puedes acompañarlo con una licencia y decirlo. Ok. Uy. Listo. No, usted vaya con el lado académico, yo me encargo del otro. Uno le da acceso a tus instalaciones. Casos que en algún momento viví. Había un acceso, digamos, la salida de emergencia daba a la calle del edificio. Entonces la gente bajaba al segundo piso, que había una cafetería, bajaba por la escalera de emergencia y se fumaba un cigarro en la parte de afuera, por la salida de emergencia. Entonces cuando en algún momento, eso que pasa a un tipo con... Imaginemos que es un celular. Entonces, alguien está saliendo y el tipo, no, sí, que no sé qué. Ok, sí. Y se metió al edificio. Como está ocupado, nadie lo interrumpe, porque somos seres sociales. El tipo entró con su saco, camisa, bien vestido. Media hora después, hora de almuerzo, salió con 2 laptops envueltas en el saco y se llevó 2 laptops de la organización.
gracias a Dios, solo necesitaban los equipos y no la data. A mí me hubiera preocupado más la data. A mí. Seguridad física. Outsourcing. Gente que desarrolla tareas que la organización no tiene capacidad o tiempo o recursos para realizar. Entonces trae a alguien de afuera para que realice las tareas dentro. Y le da accesos, y le enseña el proceso, y le da interacción con los datos y los sistemas, donde yo soy alguien creyente en que la política sirve. Y probablemente muchos auditores dirán, la política es un control. Para mí es un control que sin enforcement a nivel técnico no sirve. Para mí. Solo son 17 años de experiencia en el rubro. En fin, alianzas estratégicas. Alguien va a conectar dos organizaciones. Alguien define en ese momento a qué datos les vamos a dar acceso, qué redes van a estar conectadas o solamente implementa una VPN entre las dos y suerte. ¿Alguien lo ha vivido? No, los ADs, ponles niveles de confianza y que se vean entre todos. ¿Y dónde quedó mínimo privilegio, need to know, segregación de funciones y todas esas buenas prácticas? Conexiones telefónicas. De hecho, la vieja escuela recordará que muchos de los accesos a grandes sistemas, mainframes y demás, consideraban accesos telefónicos a través de módems para llegar a consolas de administración en modo telnet. Si a eso le sumamos que a través de las conexiones telefónicas puedes tener un sinfín de ataques por ingeniería social, también es otro dolor de cabeza. Oficinas remotas. Hoy en día estamos tratando de simplificar y de darle más tiempo a la persona para que pueda disfrutar y tener mayor comodidad y flexibilidad, que para mí es otra forma de decir que trabaje las 24 horas pagándole el mismo sueldo. Vivo, ¿no? Sí, da comodidad, pero también estamos hablando, los antiguos libros de seguridad, firewalls de O'Reilly con los 4 sumos, hablaba sobre el bastión y hacía la analogía con estos grandes castillos, con esas paredes enormes y un río alrededor que tenía cocodrilos, lagartos y dragones y fuego hasta. Y nadie podía entrar, solamente por una sola puerta. Ese modelo en diseños de arquitectura de seguridad se sigue considerando. ¿Y esas oficinas remotas dónde quedan? Pequeñas islas en las cuales tienen que un cono de silencio a lo del Agente 86. ¿Sobre qué medios se está conectando? Cuando ese equipo se lo roben, se pierda, o alguien tome control del mismo, o que se ponga de man in the middle al momento de generar la conexión, o que el tipo que trabaja de su casa tiene al hijo que le gusta jugar póker en línea en su máquina. Claro, no estamos hablando del IT tradicional, estamos hablando del VP, porque a veces sí lo dejan trabajar de su casa. Con mucho cariño. Dispositivos móviles. La cantidad de información, y ya lo han visto ahora en la mañana, lo vieron ayer, de información que se almacena en un dispositivo, es enorme. Nuestras vidas están ahí. Y a veces más de lo que uno cree, porque uno dice, no, están mis correos, mis contraseñas, mis fotos, y tus cookies, y tus llaves, tus sesiones, y las conexiones a esas cuentas donde probablemente hayan correos que tengan contraseñas, o SMS. ¿A quién no le mandan la contraseña por SMS? ¿Quién la borra después de que se la mandan? La última contraseña, que nunca la cambió después. De esos sistemas que nadie usa. Igual sirven. Y esto no tiene cloud todavía. Esa es una organización estándar y ese es el día a día de alguien que trabaja en el rubro de seguridad. Alguna variable o alguna interacción va a tener con algo de esto. Porque esta puede ser, como les digo, cualquier organización. Bienvenidos a la seguridad. No importa qué tan grande y destructivo puede ser el problema, probablemente solamente has visto la punta del iceberg. Alguien me dirá, pero hay muy buenas prácticas, hay estándares internacionales, hay certificaciones, hay una serie de mucha gente que se quemó las pestañas desarrollando buenas prácticas y aparte olvidar las normas locales, los estándares. En Perú hablamos de las normas técnicas peruanas que son como copias o cercanos al ISO.
leyes locales, resoluciones, por mencionar algunos requerimientos. Pues estar en cumplimiento y estar seguros no siempre significan lo mismo. No estoy hablando de cumplimiento, estoy hablando de estar seguros. El alcance es otro, aunque parezca que fuera lo mismo. Y el problema está en que muchas veces ese día a día no contempla estar seguros, sino cumplir. Entonces mi trabajo termina en esta línea, hasta acá yo voy. De acá para afuera, sí, ahí hay un montón de problemas, pero hasta ahí yo no voy a entrar porque mi trabajo me mide hasta acá. Eso es un problema. Y es idiosincrasia a veces. Y entonces, ¿por dónde empiezo? Cuando ya están en el rubro, cuando están ya metidos, a mí, una conversación que siempre tengo con gente que está en el rubro, y de hecho el año pasado estábamos en un evento en Sao Paulo con la gente de ISS Cuadrado, y decíamos, el problema es que la gente de seguridad y la gente de TI no sabe hablar en términos del negocio, y el negocio no le interesa entender los términos de TI. Entonces, alguien del círculo dijo, lo que pasa es que tenemos que hablar en términos del negocio, y hay que hablarle en términos de riesgo. Por ahí veo algunos que hacen como perrito de taxi y dicen, sí, yo también estoy de acuerdo. En lo personal considero que el negocio no sabe hablar de riesgo tampoco. Porque al negocio, lastimosamente, si uno le empieza a hablar sobre probabilidad de impacto, por ahí entienden. Cuando hablamos de riesgo residual, cuando hablamos de apetito de riesgo, que lo define el negocio, cuando hablamos de las oportunidades o la afectación, o cuando hablamos de, usted se ha puesto a pensar cuánto cuesta una pérdida o un defacement de su página web a nivel reputacional, si no le ponen un número de signo de alguna moneda de la que ustedes quieran, no les hace sentido. El negocio no sabe hablar en esos términos tampoco y toca hablar mucho más simple. A mí en lo personal me gusta trabajar con esos tres principios, que son el paporreta y lo primero que uno encuentra cuando se empieza a meter a ver temas de seguridad. Por otro bajo de pisco, ¿cuáles son esos tres principios? ¿No? La gente sí por trago habla, ¿no? No, si quiere solo licencia, le doy licencia. Ah, ok. Listo. No, tampoco le voy a servir hasta allá. Venga usted por acá. Bueno, si hablamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahí está. Salud. Tómelo despacito, que después dicen, raspa. Bueno. Confidencialidad. ¿No? Y ahí no les voy a decir quién me dice que es confidencialidad, que es integridad, que es disponibilidad. Eso no me voy a meter porque para eso no vi. Si bien esto es sobre lo que cualquier organización probablemente se base. Probablemente si son Amazon, la disponibilidad va a ser su prioridad por sobre los tres principios. Pero los otros dos no los van a descartar. Si hablamos de una entidad de gobierno de inteligencia, de la famosa Knowledge Agency, o NSA, probablemente la confidencialidad sea su prioridad. Y probablemente en algún banco la integridad debe ser mucho más importante para ellos. Pero yo lo que propongo es verlo desde otro punto. ¿Cómo nos afecta la pérdida de esa confidencialidad, la pérdida de esa integridad, la pérdida de esa disponibilidad, o availability por sus siglas en inglés? Confidencialidad. Imagínense, un segundo, un poquito de agua. Esto sí es agua. Si no haría, no. Imagínense que la información más importante que tienen dentro de la organización terminara en titulares. Imagínense el precio de compra de una adquisición multimillonaria, que se enterara la competencia cuánto es lo que va a invertir un par de horas antes de cerrar la licitación. Imagínense los sueldos de la organización de los VPs publicados a todo el personal, ¿no? O en una lista terrorista o delincuencial.
Imagínense cómo esa pérdida de confidencialidad, de acceso a personal no autorizado a información restringida, fuera expuesta ante esas personas que no deberían tener acceso a esa información. Eso hace un poco más de sentido al negocio. Un poco más. Hay que buscar buenos ejemplos. Varían de cada organización. Pero llevarlos a la situación real en la que sientan, eso me dolió a mí. Es distinto. Integridad. Alguien me diría, no, pero la integridad, ¿a quién le preocupa? Si leen bien. Eso es en vivo, 24 horas. Televisión. No sé si el Papa estuviera tan contento ese día. Pero una pequeña palabra, ¿cómo lo afecta reputacionalmente al Papa esa situación? Probablemente no. Pero si estuviéramos hablando de un punto decimal corrido en una factura, un cero menos, una coma de más en un contrato de un abogado, si está por ahí el hombre ahí, que nos cuente. Una coma cambiando la sintaxis de esas que no debieron de haber ido. Integridad de los datos. Un backup mal hecho. Un pase de datos a otro servidor y que haya interferencia y que se corten los datos. A mí no me preocupa cuando alguien desfasea una web o se tumba una base de datos. A mí me preocupa si alguien viene y llega a tomar un control sistemático y cambia un número, un carácter en un registro cada hora, día, minuto, y me entero 6 meses después. O 2 años después, como pasó con Carvanac. No hablo de cosas ficticias. El malware, el APT que fue Carvanac, que afectó a estos 30 países, 100 bancos, $1.000 millones, fue un APT que estuvo 2 años dentro de las organizaciones. Eso sí me dolería. Lo peor de todo es, ok, pero yo tengo mi backup. Sí, ¿y cuál es íntegro? ¿En cuál confío? ¿Cuál fue el último que no tenía datos alterados? No, hace 2 años. ¿Estás seguro que ese fue? No sé. Y por último, ya, ok, ese fue. ¿Y estos 2 años cómo hacemos con los upgrades y el desarrollo que se hizo en este tiempo? ¿Le puede poner un número? ¿Le invertimos o no? Es distinto el chip. Confidencialidad, integridad y disponibilidad los tenemos hasta acá, los que estamos en el rubro. Pero si lo vendes así, ¿hace más sentido o no? Disponibilidad. ¿A quién no le ha pasado eso? Una tecla, la A en español es como que mierda. ¿No? El enter, la barra espaciadora. Con la frase sin espacios, se me malogró la barra espaciadora, sin espacios. Imaginemos que no sea eso, imaginemos que sea el sistema de pago de planillas de la organización justo el día anterior al día de pago. No cualquier día, ese día. El tema de disponibilidad, hablamos de la oportunidad y de acceso a la información de manera oportuna. ¿Para qué tener alta disponibilidad de invertirle a 2 servidores redundancia y los 2 equipos prendidos las 24 horas? Si solamente necesitamos que esté en quincena y en fin de mes. De repente el control puede ser otro. Claro, decimos, es que hay que asegurar todo. El nivel acá. ¿Cuánto es? $3 millones. ¿Y si eso baja como a 100,000? Hay que pensarle y darle más vueltas porque sí podemos aterrizarlo y buscar esa fórmula que haga sentido al negocio y que tampoco sea el laboratorio que queremos hacer para sustentar la tesis, ¿no? Eso pasa en IT, me han contado. Yo hice examen, así que no. Eso es un poco con lo que se convive. ¿Qué existe hoy en el mercado? Hablábamos de desarrollo profesional. Yo les cuento, si se han dado cuenta o si han leído entre líneas, fui operativo, fui sysadmin, fui consultor, especialista de producto, especialista, auditor. Es así, dicen, especialista. Tome, man, ahí está el manual y mañana usted es el experto que va a sustentar el producto. ¿A quién le pasó? ¿No? ¿Nunca?
Por un pisco. No, mentira, no, eso no. ¿Qué existe? Bueno, hay muchas ramas. Como les decía, y fui auditor, y fui cliente, y estuve en privado, y estuve en el Estado. Entonces les puedo contar un poco, me pasaba que después de haber sido proveedor y ya era cliente y me sentaba y el otro tipo me decía, no, lo que pasa es que mire, hemos escalado a la marca para ver, en realidad la respuesta es, no tenemos idea y no sabemos cuándo vamos a resolver este problema. Claro, pero porque ya estuve al otro lado y ya sé qué era. O cuando me tocaba sentarme al lado del outsourcing y decía, el proveedor ha puesto la valla y lo ha vendido acá. El cliente tiene una realidad acá. Y con el outsourcing llegarán acá. Pero el outsourcing vendió que el servicio va a llegar allá. Y esa brecha, eso existe en el mercado, eso es con lo que convivimos. Pues en el rubro de seguridad hay muchas líneas en las cuales uno va a poder desarrollar. Cada una de ellas podría ser una charla de una semana. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno. Gobierno, riesgo y cumplimiento. Toda la definición de políticas, de estándares, la definición del riesgo, el compliance asociado a cumplimiento de políticas, estándares. ¿Se acuerdan esa donde les decía? Y miren todos los estándares que hay, las buenas prácticas. Aquí va. Eso es lo que hay que saber más o menos. Claro, para mí cuando recién lo empezaba a ver en estas bolsas de trabajo eran acrónimos que no sabía con qué se comían. Pero había que aprender un poco a poco, paso a paso. Auditoría. Es muy penoso a veces encontrar que el auditor no ha tenido una experiencia de vida en el otro lado y que las observaciones atienden a que él tiene que encontrar observaciones de auditoría. Y así como le decía Álvaro, los gorritos sí podemos fastidiarnos si no es bullying. Los auditores que ya fuimos también podemos fastidiar a los auditores si no es bullying. Es complicado porque, claro, la norma te pone la valla arriba. Entonces tú dices, no, acá dice que usted tiene que cambiar la contraseña cada 15 días y que 12 caracteres con alfanumérico y demás. Póngaselo al usuario, a ver si no tienen un post-it pegado o lo apuntan en el celular o lo pegan atrás con sticker o abajo el teclado, en el cajón, a ver si... De esos que no se abren con lockpicking nunca, ¿no? Auditoría, todo el tema de cumplimiento. Yo creo que el auditor está para poder generar valor a la organización y identificar oportunidades de mejora. Pero lastimosamente, muchas veces el auditor termina siendo un cazador de brujas. Eso es complicado. Y hay que ser conscientes de eso al momento que uno decide ir para allá. Es un buen mercado, es un buen negocio, tiene buena línea de carrera y demás. Sí. El mercado paga, sí, porque tiene la exigencia regulatoria, normativa, o quiere un estándar y quiere cumplir con algo. Es un mercado que paga. Operación de seguridad. Aquí empieza a entrar este rubro de los famosos SOCs, los Centros de Operaciones de Seguridad. Pero SOCs de verdad, no SOC que parece NOC. O sea, mejor dicho, NOC que se vende como SOC. Hace un rato les hablaba de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es curioso, pero el 99% de las organizaciones que yo conozco priorizan la disponibilidad por cualquier otra cosa. Y probablemente ustedes me dirán, mi empresa no. Yo les pregunto, si un servidor crítico en su organización se cae, sábado 3 de la mañana, día feriado nacional, ¿a quién no despiertan? Y lo hacen incluso hasta ir a la oficina a corregir y levantar esa vaina porque tiene que funcionar. Y ahora les pongo otro tema, pensando en la confidencialidad. Si tienen 150 intentos de conexión hacia la cuenta root del servidor switch core de la organización, ¿a quién despiertan un lunes 9 de la mañana? Que de repente el de IT todavía no llega. ¿Qué tanto nos preocupa la confidencialidad? ¿Qué tanto nos preocupa la disponibilidad? Y ni hablar de la integridad. Esa operación está pensada en ese operador que analiza los incidentes, que ve, que termina viendo más allá de lo evidente, ¿no? Como los Thundercats, que agarra y empieza a ver logs como loco y dice, acá hay un escaneo de puertos. Estos 100 fue... ¿Por qué? Porque todo está igualito y solo cambió el puerto. Eso lo vio él, porque el ojo de uno normal cuando no está afilado no lo ves. Pero cuando ya estás afilado, tú sabes que una organización puede tener
1 millón de registros al día, 4 millones de registros al día. Líneas de log, registro. ¿Sí? Pero de esas 4 millones al día, que de los 4, 2 son Firewall, IPS, uno es el web y el otro los demás sistemas, hay como de seguridad 2,5 millones. Y de esos 2,5 millones, como unos son ataques. Pero en realidad son conjuntos que generan 17 ataques, de los cuales 15 fueron parados, entonces 2 hay que atacar. Pero para poder hacer esa depuración, eso es lo que realmente se debería de estar cobrando en un servicio gestionado de seguridad, en un SOC. A veces eso no se hace, solamente que cuando levantan el teléfono y dice, me cayó el celular, a ver, déjeme ver. Sí, efectivamente, sí. Aquí veo el ataque, sí, fue un SQL injection, sí, ahí están las cadenas. Uso Nicto, sí. ¿Reactivo? ¿Realmente? ¿Eso es? Operador de seguridad. Ingeniería de seguridad. El especialista de producto, entra ahí en la ingeniería de seguridad. Ese que conoce las marcas, conoce el producto, los features, y cuando va a certificar le pregunta ¿cuál es la diferencia entre la versión 4.1.6.8 y la versión 4.1.6.10? Y de eso son 40 de las 50 preguntas para poder certificar en la última versión del producto de certificación. Ahí es donde se empieza a implementar. Ahí. Claro, y la mitad saca testing y sí. Redes de infraestructura, acá ya entra un poco más el lado de comunicaciones, de protocolo, de infraestructura, de desarrollo, donde ya empezamos a compartir un poco, aquí entramos con la parte de los arquitectos de seguridad, donde empezamos a pensar en este modo de seguridad por capa, seguridad en profundidad, donde empezamos ya a modelar en función a las necesidades de la organización, donde claro, al final eso se traduce en red perimetral de meseta, red interna, y la nube, y las VPNs, y el home office o las oficinas remotas. Ese diseño de arquitectura entra acá. Eso debe ser contemplado a este nivel. Y el problema es que las organizaciones son tan dinámicas que en el tiempo eso no se considera. Y de repente se hizo un modelo en el año 1 de la empresa, pasaron 5 años, la empresa ya cambió hasta de línea de productos y seguimos con la misma infraestructura. Y eso no se reevalúa. Muchas veces se invierte en seguridad y se piensa que la inversión en seguridad es día 0, se termina el día 5 y de ahí para adelante, pero ya invertimos un montón en seguridad. Y el ongoing, y el sigue, el continuo, la mejora continua, el plan Duche-CAC de la SGCI, el ciclo de Denim. Desarrollo seguro. No estoy hablando del mundo de desarrollo como tal, estoy hablando más de la zona de QA, la zona de pruebas sobre desarrollo seguro, de todo el tema de buenas prácticas, todo el tema de consideraciones asociadas a poder sacar un producto a producción que sea confiable. Porque al final, incluso en una auditoría lo que te van a buscar es la confiabilidad de la aplicación que haga lo que dice y que quien accede sea el que debe acceder. COVID. Pentesting, hacking, lo que a nadie de los que están acá los ha traído hoy. ¿No? A nadie le gusta. Nadie quiere salir así como en la foto con el arma acá al costado y tipeando cosas rápido y que le hagan cosas a uno. ¿No? Nadie. Si así fuera todavía seguiría siendo pentester. A veces lo hago, pero no siempre. No hay armas. ¿No? Solo eso, sí. Hay pisco. El tema del forense, el post-mortem, de alguna manera de saber qué ocurrió, poder brindar hechos para un tema legal, para un tema de poder el rastreo, el seguimiento, los Dr. Quinn de la informática. Ingeniería inversa. En lo personal es un mercado que no sé si en el país, o sea, en Perú no tiene mucho mercado. De hecho, Nox trabaja para afuera, no trabaja en Perú. No. Pero, o sea, es un mercado que yo lo veo como de nicho. Creo que acá tampoco, pero es como que en la región no se ve que haya mucho desarrollo. De hecho, muchos de los que apuestan por esa línea van más a un mercado afuera y de hecho tienen muy buena acogida y tienen muy buen apoyo, pero son contados con los dedos, el skill es muy específico
Entonces también ahí entra el tema de, ok, yo quiero ir a un nicho, pero a un nicho donde para encontrar hay 50 y hay un puesto. O busco uno donde con 10 y somos 100, pero 10 ya es un poquito más holgado. O sea, también piensen en eso. O sea, no piensen en qué se pide hoy, piensen en qué se va a necesitar en 5 años. Muchas de las carreras que hoy son comunes en el mercado, en 5 años probablemente ni van a existir. Y en nuestro rubro, me atrevería a decir que esta lista que hoy tendrá 10, 12, no sé, probablemente tenga unos 7, 8 líneas más de especialización que hoy no existen. No estamos hablando todavía de Internet of Things, ¿no? El tema de consultoría, que para mí es el famoso otros, ¿no? Etcétera. Porque claro, cuando uno empieza y dice, no, usted es consultor, no sé cuándo. Me acuerdo que recién acababa de entrar a trabajar, era especialista en producto. Y casi todos en los que habíamos egresado y habían pasado 6 meses, era como la fiesta de grabación y eso. Y de 3/4 partes eran consultores. Y una chica que como que no era muy inteligente en el tema, pero acabó la carrera y era bien querida. Y agarra y dice, ay, qué loco, todos son consultores, ¿no? Eso debe ser bien rentable. No sé si sea rentable o no, pero a todo el mundo que salía le ponían puesto consultor y haga de todo. Entonces, yo creo que la consultoría es muy respetable, creo que genera muchísimo valor y creo que va más allá de muchas acciones. El problema es que el mercado mete a todos en una bolsa y a veces uno dice, no, yo soy consultor, yo soy orgulloso y he sido muy orgulloso de ser consultor muchos años. Y me jacto de haberle generado valor a las organizaciones y haber levantado banderas que nadie más escuchó. Pero no es el 100% de los casos. El tener esa voz y poder usar cosas simples para poder traducir y que te escuchen y te crean es difícil. ¿Se acuerdan que les hablaba de esas listas negras en las que dicen que estuve o que sí dicen que existen? Sí, existen. Es complicado mantenerse en este rubro este tiempo sin tener una reputación ganada, sin tener un trabajo personal, de marca personal, escribiendo, investigando, dándole para adelante día a día. ¿Por qué? Porque en seguridad los casos de éxito son aburridos. Nada pasó. Cuando algo pasó es cuando recién saben tu nombre. Porque ¿quién es el de seguridad? Ahí es cuando, fulanito, ahí ese, y ahí sí te arden las orejas porque todos se acuerdan de tu nombre. Antes no. El consultor tiene la ventaja de que lo llaman cuando necesitan algo para prever o para cuando ya es demasiado tarde. Con las respuestas depende. O como ayer escuché una que me gustó mucho, sería muy, ¿cómo fue? Sería muy... no fue la palabra audaz, pero sería muy responsable de mi parte que te dé una opinión en estos momentos, déjame evaluarlo. Eso me gustó. Estas son algunas de las líneas. De hecho, hay una línea más que no le he puesto por un tema, no sé, yo creo que otra de las líneas es independizarse y es empezar a hacer de todo un poco de esto, pero en tu propia empresa, con tu equipo y tu gente. El problema que yo siento es que si hablamos de estar en el rubro, a veces el pasar a esa línea, ¿estamos con tiempo? Ok, toca correr. Si estamos en esa línea, siento que uno sale del rubro de seguridad y pasa al rubro de negocios, porque ya empieza a ver otras cosas. Entonces, ahí hay que considerar eso. Decisiones, ¿por dónde empezar? Certificaciones o maestrías, ¿a qué vamos a aspirar? ¿Por dónde empezar? Estar seguro de que esto es lo que quieren. Piénsenlo. Definir qué línea quieren desarrollar. Y si después dicen, ya, hasta acá, ya, más allá no voy a ir, ok, y saltar a otra es válido. Aprovechen las que ya tienen y empiecen a hacer sinergias sobre los conocimientos y los nuevos que entran. Es imposible verlo todo a la vez. Como ya que el Destripador, vamos por partes. Mantener el hábito de actualizarse. Alguien de acá que se dedica al rubro y se desaparece 6 meses o 1 año y ahí regresa y dice, yo tengo todas las experiencias del mundo, ya está desactualizado. Probablemente con 2 meses fuera ya es como que, ¿qué? ¿Ya salió esa cosa? No. ¿Qué? ¿En la nueva piña? No. No limitarse a lo que les brinda el día a día,
si mi trabajo va para acá, ahí no acaba. ¿Por qué no ir un poquito más? Ese extra mile, esa milla adicional que nos hace probablemente diferentes al resto y que nos diferenciará en el tiempo. Certificaciones o maestrías. Yo les contaba, yo aposté por certificaciones. ¿Por qué? Porque empecé a considerar estas variables. ¿Cuánto tiempo toma cada una de ellas? ¿Cuánto cuesta y cuándo voy a retornar ese dinero? $500, $13,000. Más el libro, 50, más el tiempo. Reconocimiento internacional y local. ¿Dónde quiero trabajar? ¿En el país, en el mercado, en la región, en el universo? Ya pronto vamos a ir a Marte también. Allá también van a necesitar seguridad. ¿Cuál es mi alcance? ¿Qué cosa ese mercado considera o considerará? Reconocimiento laboral. Hay organizaciones que cuando uno hace línea de carrera en una organización, a veces una maestría pesa más que 5 certificaciones y que de repente eso puede asegurarle pasar una jefatura, una subgerencia, una gerencia. Depende de la situación en la que uno esté. También es válido. Credenciales más experiencia. Si yo voy a sacar una certificación de Ethical Hacker con una letra antes y nunca he hecho un pentest, pero me estudié el testing y saqué la certificación y la experiencia. Y si tengo todas las experiencias del mundo, cosa de alguien que me contaron por ahí, y no tengo ni una credencial, y las credenciales, hay que buscar ese equilibrio. Conocimiento de actualidad. A veces lo que uno quiere estudiar era de hace 10 años. Claro, uno dice, no, que está igualito a Duro de Matar 4.0. Eso fue hace 7 años. Objetivos personales. ¿Qué quiero lograr? Y esto no es informático, esto es vida. Yo, ¿qué quiero lograr? ¿A qué vamos a aspirar? ¿Qué queremos lograr al final? ¿Cuál es nuestra meta? A mí me pasó. Yo cuando era primero de primaria, por ahí, yo iba a visitar a mi tía, que vivía al otro lado de la ciudad y pasaba por la Universidad de Lima. Y yo decía, ahí quiero estudiar sistemas. Claro, clarito. Veía una computadora y el corazón se me aceleraba, te lo juro. Y pasaba por la IBM y decía, ahí voy a trabajar. Mi meta a largo plazo fue acabar la carrera de sistemas. Cuando acabé la carrera, mi meta a largo plazo se había cumplido. Claro, uno se la pasa leyendo El Secreto, quién se comió mi queso, mi vaca y todos los animales ahí, para lograr los objetivos. Y cuando lo logras, ¿y ahora qué? No se acaba ahí. Hay que seguir para adelante. Yo entré en una crisis existencial y esos fueron los 4 meses que me costaron cuando acabé la carrera y después entré a trabajar. Aparte que estaba desesperado, ya estaba por irme ilegal a Estados Unidos a servir en Wendy's. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Esta pregunta me la he hecho varias veces en mi vida y hasta el día de hoy me la sigo haciendo. De hecho, eso fue lo que originó que yo hiciera esta charla. Me encontré en el momento en que dije, ya tengo todas estas experiencias y a reversing no voy a ir. Ya, si tengo preguntas, lo llamo a Nox. Que igual le entiendo 75%, yo le soy sincero, no les voy a engañar. Después de ese 25% es como que... ¿Qué hago? Bueno, en mi caso empecé a encontrar en innovación algo que fue interesante, y fue el tema del pensamiento disruptivo, el pensamiento lateral, el tema de cuestionar aquellas cosas que damos por sentadas. Y empezó a generar una sinergia. Fue como esta película Efecto Mariposa, cuando el tipo de repente regresa a un lugar, hace algo de nuevo y el cerebro empieza a meter información a la mala. Ya, eso me pasó cuando empecé a entrar en innovación. Me certifiqué en Lego Serious Play alguna vez y ya no hago magia, ¿no? Está bien. Bueno, pero me pasó eso y fue complicado. Dame 2 segundos. Porque yo les iba a hacer magia también, pero bueno, no se puede. Y empecé a ir por ese camino y ha sido, de hecho, el camino en el que hoy me encuentro y que
trato de buscar complementar, porque ya no me quedan muchos sitios en el espacio de la mesa para sentarme. Se dan cuenta, ya me senté en todo. Entonces, en eso ando. Un tema que quiero que les quede. Yo leí esta, así como escuché lo de Michael Jordan, Gandhi dijo, vive tu vida como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir por siempre. Hay una pregunta que me hicieron cuando entré a un programa de especialización en innovación. Me preguntaban, ¿qué es lo que harías si no necesitaras dinero y no hubiera límite de tiempo? La segunda variable me cambió todo el panorama de lo que había pensado toda mi vida. Porque significa no morir nunca. ¿Y qué quiero hacer? En mi caso, sentir que avanzo, sentir que aprendo y que eso nunca se va a detener. Y si vivo toda la vida del universo, eso nunca va a cambiar. Yo. Hagan lo que les gusta y solo así nunca sentirán que están trabajando. Alguien me dirá, no es el único camino, las certificaciones no son. Este mapa mental habla sobre ciertas líneas de carrera que hay y algunas certificaciones asociadas. Eso va a estar en la presentación. Algunos verbos con los que van a tener que convivir, por si acaso, accesar no existe. O sea, RAE.es, entren ahorita si quieren. Accesar no existe, es un Spanglish del access to the system. Es acceder al sistema, acceso a la información. Accesar no existe. Cada vez que lo escucho es como mierda. Y nos dedicamos al rubro, o sea que hay que hablar con propiedad. O como decía una persona ya muy inteligente en Perú, hay que hablar con prioridad. Chiste local. Si bien no es un rubro fácil, disfruten, diviértanse, porque es una experiencia que cada día a día nos pone del otro nivel y nos da las capacidades para afrontar lo que sigue. El éxito, yo no me considero exitoso, pero estoy en el camino y lo busco. Y ese es mi objetivo de vida. Pero no es fácil. No es fácil. A cada uno le cuenta lo bonito. No la amanecida, no el viajar enfermo, no el estar lejos de la familia, no el tomar decisiones de dinero, bienestar, el equivocarse, el meter la pata, eso no sale en la PPT. Y un pensamiento final que para mí es el tercer pensamiento que rige mi vida, y cuando conocí a mi mujer yo le dije, yo vivo bajo esta premisa, el hubiera no existe. Y el hubiera no existe tiene dos sentidos para mí. El hubiera no existe significa que mañana no hay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera pasado, si hubiera estudiado, si hubiera rechazado ese dinero, si yo hubiera, ese hubiera no existe. Y ese hubiera también no solo significa para lo que pasó, porque ya estás en otro momento, en otro lugar donde te toca tomar decisiones, sino también es que mañana si tú vas a tomar una decisión, recuerda que pasado no hay hubiera. Entonces ser consciente que sobre esa decisión no va a haber hubieras. Y ser consciente y poder irse a la cama a dormir tranquilo todos los días. Eso es lo que tenía para hablarles. Tenía magia, pero bueno, ya lo haremos después. Muchas gracias. Vamos a tener unas preguntas, pero cortas. De hecho, ¿cuántas licencias tienes? A ver. Una por licencia. Hay dos. Ahí me piden, me vas a dar... Para Pisco y preguntas adicionales, él va a estar aquí todo el día, entonces lo pueden consultar. Entonces, son dos preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Si no sé, diré no sé también. No. Venga, usted habló muchas veces que uno vive como a ratos en esta vida. ¿Cuál es el momento que realmente, sintió más fuerza y realmente de dónde sacó la fuerza para continuar? Qué difícil. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya. Es difícil, ¿no? Como dice, uno no tiene la vida perfecta y uno cuenta lo bonito, ¿no? Esta es la demo.
como digo, no quiero darles pena, ¿no? Pero uno vive cosas como que muchos que viene uno de padres separados y que recuerda cuando el abuelo y uno se graduó y lo abrazó y cosas que uno lo mueven. Esas son las cosas que me impulsan a hacer. Y no guardo rencor, entonces me hace difícil recordar cosas que diga, mierda, es que esto me hizo... No. Y con respecto a mi carrera, creo que cada día es una experiencia distinta. Como digo, cada día es un momento de aprendizaje, cada suceso, cada reunión difícil fueron de las que más aprendí, donde se mandaron por un tubo el cliente con el otro cliente y se pelearon y casi se van de las manos. Y ahí aprendí muchísimo, porque claro, después de eso no hay más. De hecho, mucho de lo que he hecho en mis hobbies han sido cosas relacionadas a cosas alejadas del trabajo. ¿Sí? Bueno, cuando hice clown, el clown juega con el fracaso. Y uno juega a fracasar. Y claro, yo antes tenía el tema de que llegaba a una reunión, ahora sudo por gordo, pero antes llegaba a una reunión, llegaba tarde, tenía rabo de paja y mudo, porque tenía rabo de paja y me iban a sacar eso en cara, o llegué tarde, ¿no? Qué pena y que no sé qué. Entonces no hablaba. Pero cuando empecé a hacer clown y las vainas que me hicieron hacer, que son de locos, ¿no? Sentado en un globo que se va a reventar y no se puede reventar y tienes que ir cantando en el aire, unas vainas de ridículo increíble. Después de eso, las reuniones son cualquier cosa. Entonces empezaba a vivir y llegaba y tenía rabo de paja y no había hecho el informe y estaba atrasado y llegué una hora tarde y igual hablaba, igual opinaba y si me tumbaban, bueno, me tumbaron. Pero que me hizo conchudo, ¿no? Pero no, creo que cada momento es una experiencia que uno tiene que aprovechar. Todo suma, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias por la presentación, bastante motivante en lo personal. Creo que como profesionales en el área de seguridad tenemos muchos retos en la vida y constantemente los cambios a nivel tecnológico, nuevas tendencias que se van dando, nos retan a seguir en ese método de investigación. Creo que como profesionales en seguridad tenemos ese gran reto y es estar constantemente al tanto de las tendencias y de la investigación, pero me gustaría ver tu opinión personal en relación a lo que sigue, ¿verdad? Tomando en consideración la presentación. Mucho de la tendencia que se está enfocando ahorita se habla de todo este rollo de ciberguerras, ciberinteligencias, toda la parte de ciberdefensa. A nivel de la formación profesional, enfocándonos en esas áreas, ¿qué es lo que podríamos llegar a enfocar? Yo creo que toca seguir trabajando, primero tener las bases, porque no me dejarán mentir todos los que están trabajando en el rubro hace varios años. No es que uno descubrió todos los ataques y supo todas las técnicas el día cero, sino que en el momento que se le presentaron le tocó investigar y descubrirlas y ver el nuevo método y le pusieron retos enfrente. Lo curioso en el tiempo es que esa línea base sobre la cual se rige mucho de lo que trabajamos en tecnología no ha cambiado. Hoy llega Internet de las cosas, pero sigue siendo TCP, sigue siendo protocolos conocidos, sigue siendo la misma infraestructura. Aún no hay IPv6 implementado masivamente. Seguimos hablando de lo mismo abajo, no en la capa usuaria, en las últimas 3 capas de OSI, no. Abajo es lo mismo. Entonces, para mí es tener bases y estar preparados en ese día a día. Y toca empezar por lo que uno quiera desarrollar. Por eso digo, yo lo que les he contado, y de hecho era la idea de hacerles el truco, y el truco era, de hecho se les iba a poner horrible, y lo que yo quería que se preguntaran de ese truco, que era parte de esa idea, era que algunos se preguntarán cómo lo hizo, otros se preguntarán dónde compró ese truco, pero la idea que ustedes se tienen que llevar es cómo lo haría yo. ¿Cómo lo haría yo con la experiencia de vida que tengo, con las capacidades que tengo, con los conocimientos que ya desarrollé, con los beneficios y problemas y limitaciones que tengo en mi vida? Y a partir de ahí, ¿qué línea decido seguir? Ese cómo lo haría yo para mí es ese importante hecho que uno define. O sea, yo les he contado mi vida y no tienen que seguir mi vida, tienen que seguir la suya en función a los, como digo, ventajas y desventajas que uno tiene. Eso es lo que yo haría y pensaría en el futuro. Yo pienso mucho en el día a día y en el largo plazo. Y toca reinventarse en el camino. Listo. Bueno,
Ahora sí, muchas gracias porque... Oh, no está Andrés, sí. No, gracias.